En este apartado vamos a hacer el ejercicio 15 de la sección 11.2. Ya, este ejercicio lo he elegido porque revela mucho de la importancia de la sucesión de base para construir series. ¿Sí? Entonces, primero echemos una leída a todo el ejercicio. Miren, primero, el ejercicio lo que nos da es una sucesión. Vamos aquí. Esto nos está dando una sucesión, todavía no es serie, ¿sí? Ya, ahora, miren el literal A. El literal A nos está diciendo que veamos si es que la sucesión dada converge. Ya, entonces, aquí hay una pregunta de convergencia para una sucesión. Ya, recuerden que solo hay dos posibilidades, la sucesión converge o diverge. Ya, vamos al literal B. Determine si la serie converge. Entonces aquí es un problema de serie, ¿no es cierto? Determinar si converge o no. ¿Ya? Entonces, vamos por el primer literal. ¿Ya? Como se trata de una sucesión, lo que nosotros tenemos que evaluar es esto. ¿Sí? Si el límite de esta sucesión, ¿no es cierto? 2n sobre 3n más 1, ¿existe o no? Esa es la pregunta. Si este límite existe o no. ¿Ya? Entonces, eh, continuemos haciéndole esto. Es sencillo, aquí podemos utilizar técnicas tanto de la sección 11.1 que trata de sucesiones, ¿no es cierto? Y también, si es que no hay ningún problema, podemos utilizar el conocimiento de cálculo 1. Recuerden ese teorema que nos permite trabajar cambiando la variable entera n a una variable real x, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, podemos hacer aquí un poco de álgebra, una técnica esencial de cálculo 1 que también sirve aquí, dividir todo, todo el numerador y el denominador eh, por la potencia más grande del denominador. Es decir, aquí nos quedaría 2n sobre n, la potencia más grande del denominador es n a la 1, ¿no es cierto? Aquí nos quedaría 3 a la n sobre n más 1 sobre n, haciendo esa propiedad distributiva, ¿no es cierto? Entonces, este es el principal. Ya, entonces, ahora aquí podemos seguir con álgebra. Nos quedaría esto. Y finalmente, nos queda esto de acá. ¿Sí ven? Miren, nos quedaría 2 sobre 3 más 1 sobre n. Ya, entonces, aquí, después, por propiedades de los límites, ¿no es cierto? Propiedades de los límites, nosotros podríamos decir, que ponemos en rojo, que esto de aquí es igual a 0. El argumento es de que, a ver, primero, propiedades de los límites. El límite se aplica al numerador y al denominador. Como en el denominador tenemos una suma, ¿no es cierto? El límite se aplica a ese 3, pero el límite de una constante sigue siendo la constante y el límite quedaría solo de esta parte 1 sobre n. ¿Ya? ¿Por qué 0? Porque ahí solo crece el denominador y crece tanto que la división se acerca a 0, por tanto el límite es exactamente igual a 0. Entonces el resultado de esto es 2 tercios. Ese es el límite. ¿Ya? Entonces, veamos esto. La pregunta A nos decía si converge o no, y nosotros podemos ver que este límite sí es un número finito. Por tanto, la respuesta es sí. Con esta información nos vamos acá y decimos sí, la sucesión converge. ¿Ya? Ahora, vamos al literal B, que se note un poco más, ¿no es cierto? B. Vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? Recuerden una cosa también aquí. Toda serie es un límite. ¿Es un límite de qué? De una sucesión de sumas parciales. Esta sucesión de sumas parciales se construye sumando cada elemento de la sucesión eh, de base. En este caso es la dada en el ejercicio, al inicio del ejercicio 5 del enunciado, ¿no es cierto? Miren esto de aquí, ¿no es cierto? Y este límite, se le hace esta notación desde n igual a 1, porque comienza ahí, vemos en el literal B, hasta infinito de a sub n. Un detalle antes de avanzar es aquí, miren, cuando yo trabajo con la sucesión de sumas parciales, S sub n, si yo uso el i, la letra i, para decir que ese es el contador de los sumandos. Y el límite máximo de esta suma parcial es finito, es n.
¿ya? Este n, luego, una vez que este n va al infinito, se va a transformar en el límite superior de la serie, ¿no es cierto? De esa notación. Pero fíjense, al final es un límite. Y recordando esto, vamos a ver si es que converge o no. ¿Ya? Entonces, ahora sí, verán, mire, esta, si yo le reemplazo también para tener una visión más completa, ¿no es cierto? Nos queda esto de aquí. ¿Qué es lo que está adentro? Adentro de la, que es del término de la sumatoria, sería 2n sobre 3n más 1 en el denominador. Miren esto de aquí. ¿Sí ven? En efecto está la sucesión de base, ya acá adentro. Pongámoslo en color, digamos, azul. Todo está enmarcado, ya. Ahora, recuerden una cosa. Recuerden la prueba de la divergencia. La prueba de la divergencia aquí es muy importante y útil, porque la prueba de la divergencia nos decía una cosa. Si el límite es, si el límite no existe de la sucesión de base, no existe, o el límite no es cero, entonces la serie diverge. Y justamente este es el caso y voy a escribirlo acá. Miren esto de aquí. Vamos en color verde. Miren, el límite por el literal a de la sucesión de base es 2/3. Esto nos dice el literal a, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, fíjense, esto sí existe finito, ¿ya? Pero no es igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que nos permite concluir el teorema de la prueba de la divergencia? Es de que ah, esta serie construida con esa sucesión como sucesión de base, ¿no es cierto? El teorema nos dice que diverge. Entonces aquí está la respuesta a esta verde de acá. ¿La serie converge? No. Por este detalle de aquí, pongámosle por aquí. Ya, entonces, esto es muy importante. Recuerden una cosa. La sucesión de base puede existir, ¿no es cierto? Pero una serie no puede existir sin una sucesión de base. Esta sucesión de base nos ayuda, en ciertos casos, al menos con este teorema de la prueba de la divergencia, nos ayuda a determinar si una serie diverge. De ahí el nombre, ¿no es cierto? Ya. Ahora, miren este ejemplo que es muy importante. Verán, la sucesión sí converge, ¿ya? Pero como no converge a un número cero, ¿cierto? Al número cero, entonces la serie no converge, es la serie, es decir, la serie diverge. Entonces, detalles, ¿no es cierto? Estos detalles son muy importantes.